Y vamos a continuar con Asesinato en el Orient Express. Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express. Vamos a continuar, estamos con esta muchacha que tuvimos que resolver este puzzle de la luz. Y vamos a entrar aquí que estamos dentro del búnker. Porque llegamos a ver al señor Armstrong, que estaba con la señorita Moreau, y resulta que su mujer había muerto. Cuando fuimos a decirle que había muerto su hija, pues imagínate, nos encontramos con que había muerto también su mujer y su hijo nonato. Así que bueno, vamos a ver qué encontramos aquí porque hay cosas que rascar. Detuvimos a un periodista, que se supone que sí es periodista, pero había aquí un bidón de gasolina y en la habitación del... O sea, en el coche del periodista estaba el hueco del bidón, así que todo muy turbio. Vamos a ver qué pasa. Vale, se ha abierto. ¿Abierto? ¿Funciona? Sí. Vale, esperaba yo algo más tétrico. A ver. El día del secuestro sabían de la fiesta y todo. El día 24. 24 de febrero, el día de la fiesta, lo sabían. ¿Eso que suena así es la luz? Joder, la Virgen, qué mal suena. No le vendría nada mal. Y aquí, esto que agüeta, yo qué sé. Sí, estuve revisando el cable. Entiendo que tendremos que detectar el ruido. No. Pero como suena esta mierda tantísimo, pues no oigo un pijo. O sea, si tenemos que oír el ruido de eso, no lo oigo. O sea, supongo que tendremos que encontrar la vibración o el ruido o algo. Claro, sí, eso es lo que yo estoy pensando, que tendríamos que romper la luz o algo, o hacer algo, ¿no? Porque es que no me entero de nada, no lo oigo. O sea, no oigo. Y además, yo no sé si la vibración esa que hay es por el ruido de la luz. A lo mejor hay alguna bombilla afuera. Vamos a buscar porque a lo mejor hay alguna bombilla aquí afuera y podemos cambiarlo o algo. Porque eso es el infierno. Eso es el infierno, estar ahí dentro. Ah, mira, un bigote. Uy, fíjate esto, ¿no? Sí, es lo que voy a intentar, cambiar la bombilla, a ver si hay alguna manera, porque es que si no, aparte que me está poniendo nervioso el ruido, hay un cacharro de esos, pero... No parece que tengamos ninguna opción para cambiar la bombilla. Esto tampoco se lo podremos tirar a la bombilla, no sé. Es que hace mucho ruido y yo no sé, o sea, entiendo que ya os digo que eso yo creo que hay que detectarlo por el sonido. Pero, como hace mucho ruido, la vibración pues no nos deja. O sea, no sé, es que no... Porque yo creo que se ve así, porque es del ruido. A ver, ¿para qué lado le estoy dando? Es que no noto nada. No noto nada. Sí es porque he cambiado de uno a otro y cambia. Pero que no, es que no noto nada. Es que... No, claro, aquí no hay nada. 24 de febrero... Yo no he visto ningún cartelito más donde ponga nada. O sea, lo único que vemos es esta mierda. Aquí hay un cepillo que nos vendría muy bien para romperlo, pero no... No. Es que ahí hay un fluorescente, pero ese no lo podemos coger. Ese tampoco lo podríamos cambiar. No lo sé. Es que aparte que no he visto ningún número en ningún sitio. O sea, es que no sé. O sea, la contraseña la tengo a averiguar. Pero mientras esté el ruido este... ¿Veis cómo eso vibra a lo blanco? Porque yo creo
Yo creo que vibra de... O sea, cada vez que viene un número, sí, yo noto un pum, o sea, como una vibración en el mando. Pero nada que me pueda decir, pues es este. Vamos a tener que usar las pistas. Ah, no, la pista es... Sí, pero la pista va a ser que tengo que averiguar el sonido. Es que yo creo que va a ser eso, que nos va a decir, tienes que pillarlo por el sonido. Hay una piedra, hay otra piedra, hay otra piedra. Es que además te vas aquí y ya no suena tanto. Soy un policía, macho, no puedo romper eso. Tengo una puñetera pistola para romper eso. A ver, inspecciona el búnker, ya lo hemos inspeccionado, vale. Abre la puerta blindada, lo hemos hecho. Abre la caja fuerte. Se va a llevar una sección, pero no nos dice nada. Recaba datos, tenemos 4 de 5, claro, el siguiente debe estar aquí metido. Aquí no vendrá nada, no. Es la base del ciervo, sí, pero esa es eso de allí. Esto, si le doy aquí a esto, se irá la luz y a lo mejor... Ah, amigo, ah, amigo. Ahora. El 5. El 5. Y ahora... El 1. El 7. Y el 3. Claro, joder. Claro, sí, estaba claro. Yo sabía que tenía que encontrar el ruido. Pero claro, o sea... Hostias, es que estaba el ruidaco ese. No había caído yo, claro. Ah, money. Pues el money no lo podíamos llevar. Igual nadie sabe que está aquí. Un boli. Un boli pone JM. Sí, la clave era tener linterna, sí. JM. Esto es... La pinza del pelo de Daisy. No la vas a llevar, ¿no? No te la vas a llevar para eso. Y esto tiene como un pintarjeo. O un cable, o qué sé. Un pelo. Vale, pero ¿hemos averiguado más cosas del tipo este? No, no. Recaba datos. Pues tenemos que hablar con él, ¿no? Aquí no hay nada más. Aquí yo creo que ya sí que no hay nada más. Inspecciona el búnker. Todo esto está completado. O sea que nos falta algún dato de él. Tendremos que decirle esto del bidón. Porque hay un bidón ahí y tú has entrado aquí. Tú has entrado aquí. ¿Qué es eso que suena? Suena como fuego, ¿no? O aire. Vale, hostia, chico, está ardiendo. Sí, yo creo que hay que hablar con el periodista y nos cuente más cosas porque no... No necesitas hablar. Vale, entonces... Sí, aquí falta el bidón. Ya ahí. ¿Y qué? O sea, nos falta una pista del periodista. ¿Y qué nos falta? Recaba datos. Yo no le creo tampoco, claro, si está allí lo de la gasolina. Pues... Y esta huella será de él. Claro, ¿cómo coño lo averiguamos? Vale.
Vale, aquí no parece que haya nada que nos indique pues algo sobre este hombre. Pues... y él dice que no necesitamos hablar con él. O sea, que lo tenemos que averiguar por nuestro propio medio. Entonces, qué guay. Yo qué sé. A ver. Ah, un bigotón de estos. 2 de 5. Se supone que en esta zonita hay 5. Pues tú me dirás dónde coño están. A ver, no sé, tío. O sea, el búnker... ¿Dónde coño te estará la otra pista? Sí, me va a tocar dar una vuelta por aquí, sí, sí. Vamos a volver otra vez a la zona del búnker. A ver, es que no. Pero, claro, alguna pista que haya de él, que haya pasado por aquí, que se le haya caído algo. Nada. El búnker ya no lo podemos abrir. Vale. O sea, tiene muchas pistas que son muy fáciles de obtener. Hay otra vez que dice, ¡buah! No, todo lo que sé y tal. Pero luego hay otras cosas que dices tú, hostia, tú, pues como hostias, o sea, que tampoco puedo entrar en el coche de este tío. Ah, sí, sí puedo entrar. Bueno, pero esto ya lo hice. O sea, esto ya lo miré. Telephoto lens. Not so surprising. Espera, no. For a journalist. Vale, esto lo miré. La cámara, a lo mejor ahora veo algo que me chirríe más. No. Voy a ver lo mismo. Photos of the entire Armstrong family. A reporter just doing his job. Or something else. Ahí está la niña, eso sí. Mira, no la habíamos visto viva en ningún lado. Aquí lo habíamos abierto y está esto nada más. Coño, pues esto ya lo miré ayer, ¿no? Ah, pues no, se ve que no lo miré. Vamos, ayer no, bueno, la última vez que jugamos, el lunes. Ah, pues no lo habíamos dado a esto. Vale. Vale, nos vamos a llevar a la comisaría a la sala de interrogatorios, porque como está muy crecidito, pues no lo vamos a llevar. Vale, perfecto, pues ahora ya supongo que si podemos montar en el coche. I know my rights. You can't keep somebody locked up in a car like this, you know. You wouldn't do it if I was a dog. Do they have bathrooms? No, posiblemente no, pero porque tampoco habrías metido un bidón de gasolina si fueras un perro en un búnker. Entiéndelo. Pero has metido un bidón de gasolina en un búnker. That phone is an outside line. Hello, boss. It's Michael Clark. I'm still on the Armstrong kidnap, but there's a small problem. I got caught being someplace I shouldn't be. I'm at the police station. No, I'm not under arrest. Just questioning. Fire me. Why? The station's integrity? You're kidding me, right? If you think I've screwed up that badly, then fire me. Got that? Fire me. Yes. Do it. Fire me no será quémame, es despídeme, yo creo. I think I got my point across. What happens now? Despídeme, fire es despedir, sí, o sea, también, no solo es fuego. Pero creo que ahí está mal la traducción, no creo que sea abrázame, no, será despídeme. Pero bueno, vamos a interrogar a este tal bicho. Aquí nada, ya que estamos aquí, digo, vamos a cotillar. ¿Qué ha entrado en esta habitación? ¿O en cuál ha entrado? Hostia tú, no sé en cuál ha entrado. Esta es la que vemos las cosas, a ver. Ah, vale, que son datos del Clark este y lo vamos a adjuntar ahí. Vale. Vaya, hombre. O sea, la única... Vale, o sea, parece ser que nosotros somos las que... O sea, se lo está tomando al pitorreo el hombre este. Pues le vamos a hacer morder el polvo. Le vamos a hacer ver que las cosas van muy, muy, muy en serio. Perdón. Vamos a ver.
A ver, a ver, a ver. Le pongo nervioso. Estoy dando el paseo para ponerle nervioso. Y ahora vamos a empezar. Now that we've taken your DNA, we can begin. Interview of suspect Michael Clark, 6 p.m., March 30th, 2019. This interview is being recorded. By elves behind the mirror, no doubt? You were arrested at a crime scene where you damaged police barricade tape. I'll pay for a new roll. That's a Class A misdemeanor, and it carries a $500 fine. Oh, that's unfortunate. To begin, No le importa nada, nada. where were you on the night Daisy Armstrong was kidnapped? I was watching TV in my motel room, but I had my police scanner on. I heard the first reports that the little girl was missing. No way the police at the scene would let me get close. I set my alarm so I could get on the story first thing in the morning. I tried to sleep. It was difficult. Can anybody confirm where you were? No, Eso. Nada. afraid not. I was alone and sleepless. A sad combination. La verdad es que I sí. realized a bad alibi. Cierto. A ver, vamos a mirar primero. A ver, el bidón. Ah, que le tengo que interrogar, depende con lo que elija. Bueno, yo creo que lo primero va a ser lo del bidón, porque... No. A ver, el coche. El coche no es tuyo. ¿De quién es el coche? Vamos a interrogar sobre el coche. Venga, primero. Let's start with why you went to the cabin. If the police were interested in it, I was interested in it. ¿Cómo estuviste? Police radio. I heard the forensic team getting directions. Eso puede ser, sí, Late claro. this morning, Cuando encontramos a la niña, sí. pick up and hurried on up the mountain. You tore the tape at the entrance to the property and stomped all over the house. This constitutes a serious violation of a crime scene, Mr. Clark. I'm aware of that. I'm sorry. I'll pay the fine. But I got carried away. It isn't often I get a crime scene all to myself. He's enjoying himself. I need to throw him off balance somehow. Surprise him into making an error. Explain to me again how you got to the crime scene. I listened in on the police radio frequency. Anybody can do it with a scanner. I headed for the crime scene in my trusty pickup. Like Pero es que la camioneta no es tuya. After the forensic team left, I needed to see the crime scene for myself. I got to the bunker just before you arrived. You said you've been driving that pickup for years? Eso es mentira. Thanks to it, I never miss a story. La documentación You say debe... you've been using your pickup for years, but the title certificate is not in your name. The truck Exactamente. belongs to somebody named Stephen Baker. Okay, I don't get why the pickup is so important to you, but I guess my ego made me say that. Yeah, the pickup was lent to me by a friend. I couldn't afford it even with a loan. I think you stole it. Ah, Mr. vale. Clark. You ¿La ha needed a robado? pickup like that for our mountain roads, so you stole that one. Try proving it. But while you run off on some wild goose chase, you can't hold me. Bueno, ya veremos, a ver. A ver, bueno, vamos a mirar el DNI este, a ver. ¿Esto qué tiene? Journalist Boston. Asociación no sé qué. Está como muy viejo el sello ese, pero... Boston News. O sea, la tarjeta está muy vieja, pero no sé. No veo nada más así. Vamos a ver. You say you're a journalist, a stringer for Channel 6 News in Boston. I sell my stuff to lots of media outlets. ¿Y por qué se quedó la cámara en el coche? Pickup. You didn't want to take pictures of the crime scene? I like to get the lay of the land. Once I see the story I want to tell, then I start documenting it. I don't know any journalist who works a case without their camera. Eso es cierto. He Es thinks cierto. he's invincible. I need to play his ego. That's the key. What are you doing in the Berkshires, and what is your connection to the Armstrong case? For the past few months, I've been working on a big case. ¿Cuál? Boston 6 News is looking forward to my next story. The Armstrongs have been on my list of potential targets ¿Por for qué? a long time. I changed gears when Daisy was kidnapped and started investigating the Armstrongs. Eso es mentira los últimos casos, porque estuvo sin hacer nada. Pero yo creo que es esto, ¿no? Porque nos dijo, hablamos con el tío y dice, llevamos no sé cuántos meses sin hablar con él. Yo creo que es esto. ¿No? I need proof, No. not guesswork.
Vale, pues entonces... Where's a lie detector when you need one? ¿No? Pues, joder, pues será... It won't be easy to prove he's lying. Joder, pues nada. Some evidence. Pues es esto. You just stumbled on a Ya major está. kidnapping story during your stay in the Berkshires. Yeah, I was researching PCBs in the river for crying out loud. Un vertido de contaminantes y cambiaste por un secuestro, claro. That's not a Science Sunday report. Además de alguien de pasta y tal. Sometimes you just get lucky. Boston sí. Selecciona el evento que prueba que estoy mintiendo. La cámara, tienes fotos de ellos antes. Your camera in the pickup. There were photos of Daisy from before she was kidnapped. The Armstrongs are a famous family, like the Kennedys or Hollywood couples. Gossip sites love them. People want to see how they live. I started out just no sé yo. stealing candid shots. Paparazzi live on getting that one exclusive shot. Steamy, intimate, whatever. Then when the kidnapping happened, I realized I was here first. What an opportunity. And I jumped at it. You have an answer for everything. You're not very good at this, are you? How long have you been on the job? Long enough to put you away for life. If you killed that little girl. No sé, a Milana, el tío, ¿no? La verdad es que se lo pasa todo... Se lo está pasando teta, ¿eh? Le está disfrutando más que nosotros. Qué asco de tío, ¿eh? Qué mal me está cayendo. A ver, lo del bidón. Let's Vale. move on to the gas cans and what we found in your pockets when you were brought in here today. That sounds exciting. A How did you ver. know there was a bunker at the end of the Claro, bunker? ¿cómo lo sabes How did eso? your forensic team miss it? They were concentrated on the cabin. It was pitch black out there. Small town cops with small town minds. I'm sorry, that was unkind. You know, Qué asco de tío, ¿eh? my job is to find something unusual. Sí que sabe llevar el interrogatorio, sí, sí. You do it for justice. I do it for money. I just have more flair than you. I know you're lying, Mr. Clark. I followed your footprints from the cabin, and they led directly to the bunker. It was very well hidden. You had to know it was there. Think whatever you want, detective. I know that Clark is lying. I need to reconstruct the whole sequence of events in order to understand what happened. Reconstrucción de acontecimientos. No le vamos a preguntar más por lo del bidón. Vale, vamos a preguntar. A ver. Reconstrucción de acontecimientos. A ver. Claro, coge el bidón. A ver. Pues supongo que sería de lo primero que haría, ¿no? Rompe esto. Abre el búnker. Tira esto. Luego esto. Y luego llegamos nosotros. No. No. Did something wrong. Pues esto, por esto. Ahí está, ha rompido, ha roto, ha rompido iba a decir. Ha roto, sí, sí. Perfecto, pues sí. I'll tell you what really happened. You waited until forensics left and arrived in your probably stolen pickup. You grabbed a can of gasoline from your truck. You then went into the cabin to check if Daisy had been found. You then went straight to the bunker to see if it had been discovered, planning to set it on fire and destroy all the evidence inside. Before you could start the fire, you heard me arrive. So you hastily left your gas can and closed the hatch. You didn't think I could open the bunker. If I hadn't found you, I expect you would have burned down the cabin too. I'm not gonna make fun of you, detective, or how you handled my interrogation. You're obviously very new at this. I swear I'm telling the truth. I didn't know the bunker was there until the moment you showed up. I seem to have trumped... Entonces, ¿por qué tenía lo de la gasolina? When I get the DNA results from the bunker, we'll continue this conversation. You have no concrete evidence against me whatsoever. The lab results will be in soon. You won't get away with this. See that call? That's your arrest warrant and a one-way ticket to prison. I'll be right back. Lo estamos poniendo nerviosos, porque es mentira, ¿no? Hello, sir.
I think I found the man who kidnapped Daisy Yo Armstrong. creo que no es el que ha I'm secuestrado. interrogating him now. Hold on, Detective Luck. I have some bad news. Someone set fire to the cabin in the bunker. The fire department is on the scene. No me jodas. Too late. That's impossible. My suspect has been in the interrogation room with me all evening. We can't hold him. Susanne Moreau. Her fingerprints are on the wine bottle found in the cabin. No We jodas. also found an unknown person's fingerprints, but they don't match your suspects. Sir, with all due respect, I'm convinced Michael Clark is involved. Detective, I'm cutting you some slack already, but we cannot hold your suspect simply because you're convinced he's guilty. We have evidence that Susanne was working with an accomplice, Noah Garrett. I order you to release the reporter and arrest this man. Let me just check my last thing. The DNA analysis of the hair found in the bunker safe. The results just came in. I know how hard this is. Okay. Get the DNA results. Detective Locke, I will give you 1 hour maximum. Then you close the file. Nos ha complicado la cosa, ¿eh? A ver qué nos dice el pelo, el ADN. ¿Y dónde vemos lo del ADN? Mapa mental. ¿Pero dónde vamos a ver lo del ADN? ¿En el ordenador? Extra computer so I don't have to go all the way out to No, aquí. No, aquí no va a venir lo del ADN. ¿Dónde coño vamos a mirar lo del ADN entonces? This is all a game to him, and he doesn't expect to O lose. sea, le vamos a preguntar por el cómplice y punto. ¿Pero lo del ADN? Clark debía tener un cómplice. Bueno, lo del ADN se verá después, no lo sé. Vale, pues. No sé dónde se mira lo del ADN. Vamos a ver. Call earlier. An editor from the Boston 6 News. An editor you repeatedly said should fire you. That was your accomplice, wasn't it? You were telling him to start the fire. An accomplice? ¿Noah o Jonas? ¿Quién es Jonas? Noah. I know it was Noah you called. I'm saying nothing more without the presence of my lawyer. Ah, ya te has puesto nervioso. I'm not done with you yet. Wow. Do I hear grounds for a lawsuit? Some poor innocent woman is being accused instead of you. You set her up, didn't you? You have to let me go, detective. All I need is one more phone call to the lab. I know it's you, and I'm going to prove it. Le he puesto nervioso, sí, sí. A ver. Venga, dime, darme buenas noticias. Que no haya hecho el gañán. I need the results of the DNA test I asked you for. Hi, Detective. Sorry, we only have the DNA sequence. ¿Cómo? We haven't had time to compare it with the suspects yet. It'll take 7 more hours. I'm No sorry, jodas. you are not the only one on the waiting list. Pero esto es Send importante. analysis to my computer in the office. I'll do the comparison myself. I need authorization. I have a murderer who is going to walk free unless I get those results now. Fine, we'll send it to you right away, but I'll have to log this. Notifícalo, sí, me da lo mismo. Bueno, ahora tenemos que hacer Last chance. algún puzzle o algo de eso para... Vale. No quiero que se vaya este cerdo. Hostia, tú. What the clear? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? Tengo que encajar esto en algún lado, ¿no? Hostia, tú. Pero desconocido, ADN desconocido. A ver. La madre que me parió. Cat, no, hay un cat. No, cat, aquí hay un cat. Pero no, se me va para abajo. TGC, no. Este es Michael Clark, este es el que nos interesa. TTC, ATA. TTC, ATA. Joder, TTC, ATA, TTC, GG. Este tío, aquí encaja, mira. Esto de aquí encaja. Esto ahí encaja. Oye, ¿por qué no se encaja? Aquí encaja. ¿No? Tiene que encajarnos entero.
Todo el ADN, pues eso ya es más complicado. Hostias. Hostia, tú. ATT, ATT. ATT, ATT. ATT, ATT. ATT, ATT, ATT. Sí, la madre... No, Susanne Moreau es la tía. Susanne. TTA, TTA, TTA. A ver, ¿dónde encuentro un TTA? TTA, CCA. Este de aquí, mira, sí. Aquí. Vale, y entonces ahora... Tenemos que encajar más. O validar. Es de Susanne. Cago en la madre. O sea que el soplagaitas este no es. I was sure it would be Clark's hair. I'll have to let him go. Mierda. Ah, tenemos que ir a ver su cara de superioridad. ¡Qué asco! Ah, what? ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Mírale, con esa cara. ¡Oh, Dios, no puedo! Me voy, que se queda ahí. Dios, no puedo, no puedo. Bueno. You can leave. Sorry it didn't work out for you, detective. Maybe you should consider a career change. ¡Ay, qué jode la gran! We are not done. Oh, but we are, my dear. We are done. I had no choice but to return to the Armstrong house to arrest Susanne Moreau. ¡Qué mierda, O sea, es que el tío asqueroso y le hemos tenido que soltar con lo mal que me cae. ¡Ah, qué mal, qué mal! The arrest warrant for Susanne Moreau. Susanne was set up by Clark and Moreau. They are the kidnappers, but I'm not giving up. When Susanne comes up for trial, I will fight. La han engañado. Creemos que la han engañado, ¿no? If I want to stay a detective, he always has the last word. Si quiero seguir siendo inspectora, claro. Nos acabamos de jugar ahí el puesto de trabajo muy heavymente. Madre mía, joder. Vale, pues vamos a detener a Susanne esta. Que yo creo que no ha sido ella tampoco, ¿no? O sea, es un poco tontorrona, pero... Buah, ya la han matado a esta también. Buah, 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 espérate. Vamos a la habitación de la Miss Moreau. Esta, yo creo que la Miss Moreau está tiesa como un palo. Está tiesa como un palo. Vamos a mirar primero la habitación de la niña por si acaso. Tiesa como un palo. ¿Hacemos apuestas? Está tiesa, seguro. O sea, se la han ventilado, pero seguro. Guau, 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 está. La han dejado seca. Vamos allá. Ahí, en la camita. Verás, míralo. Ya ves, ahí. Más tiesa que un... Es que se ve venir. Se ve venir. Moreau, can you hear me? It's me, Detective Locke. You must get up now. Miss Moreau? Miss Moreau, can you hear me? No, no te oye. Susanne Moreau is dead. There are no traces of blows or injuries on her body. She doesn't seem to have defended herself from anyone. Joder. A ver. Ah, se ha tomado unas pirulas. It appears Susanne killed herself by ingesting all these drugs. O es lo que te han dejado para que parezca eso. Vamos a mirar. Víctor Hugo los Miserables. ¿Alguna pista aquí? 4. Ya está. Las glasses no están. Las gafas, vale. Las glasses he dicho yo. Las gafas no están. Esto sigue aquí. El anillo sigue en su lugar. Vale. Y los clines, pues también parece que siguen en su lugar. Pues todo está en su lugar, parece.
Susanne's diary is missing. Ah, el diario de Susanne no está. Ah, vale, vale. A ver, una cartita aquí. Estimada señorita Moreau, lo rogamos nos disculpe de antemano por esta carta, pues el doctor Adams no ha podido ponerse en contacto con usted desde hace días. Queremos comunicarle que su madre falleció en paz durante la noche del sábado 29 de marzo. Vaya. No deben ponerse en contacto si desea que le ayudemos a hacer los preparativos necesarios. Atentamente, Adele Franklin, directora asociada. Buah. Sí. Vamos a ver el ordenador, a ver. No, el ordenador. ¿What? He matado a Daisy, tenía que testificaras, la dejaba salir con vida de la cabaña. No puedo vivir con la culpa de lo que he hecho. Entonces, ha sido la niñera, es la responsable de la muerte de la criatura. ¿Cómo podría hacer eso una niñera? Espero que la encierren de por vida. Moreau se merece vivir, otro ignorante que llega y mata a alguien. Que vuelva la pena de muerte a Massachusetts, se lo merece. En la cárcel va a vivir mejor que nosotros. En Massachusetts antes se quemaban las brujas en la hoguera. Uf, mucha tralla. How she'd been used. The death of her mother would have been an additional shock, and the self-righteous court of social media was as quick as usual to try and convict her. Vaya, vaya. She must have read death and the self. I called the district attorney to inform him. Vaya This is tela. Detective Locke, sir. I'm at the Armstrong house. Have you arrested Susanne Moreau? She's dead, sir. Apparent suicide, but I need a forensics team. She killed herself out of remorse for her part in the crime. No creo. Not yet. I'm calling forensics now, but I wanted you to know. What a mess. Stay on site until forensics arrive. Yes, sir. Standing by. Vaya tela, pero esto es casi más complicado que la investigación de... Uy, no me sale el nombre. De Poirot, del Hércules Poirot. Dollars marked though, and not easily spent. I didn't care if the case was officially closed. I swore, Vaya. Mr. Poirot, whatever it took, I would hunt him down. Inspectora de primera. Bueno, hombre, de primera le ha costado un poco a la muchacha. Podría haber sido peor, está claro. Pero... Ah, son 4 vagones y la máquina, nada más. Sí, aquí estamos en el tren, sí. Thank you, mademoiselle. That obviously cannot be the completion of your No, no puede terminar ahí. ask a question. Sí. ¿Quién era Ratchet? ¿Michael Clark o no? Michael Clark no se parece, ¿no? A Ratchet sería. Susanne Moreau's boyfriend, the one who manipulated her and burned down the cabin. This was Ratchet? No, he was an accomplice. Clark, the phony journalist, was the leader. Michael Clark, the reporter. He was Ratchet? Absolutely. I was the only law enforcement official to question Clark. I knew this wasn't his first kidnapping. You looked for similar cases. What do Americans call the... MMO. O sea, World of Warcraft. Ah, móvil medio. I looked for someone World of Warcraft es un on MMO. the edge of a kidnapping case, someone in plain view, keeping track of the investigations. Pues no me suena a mí que se parezca mucho. Her neighbor, even another reporter. And Ni siquiera en el carácter tampoco. a name behind an alias. Yes, I found a name. Cassetti. Cassetti, the real name. The real name of the man you call Ratchet is Cassetti. ¿Y por qué todo el mundo llama Cassetti? Much, mademoiselle, but not all. It explains why she is our number one suspect. ¿Quién? How she came to be on this train. Attends, she has grown pale. I don't know what's wrong with me. Excuse me, Mr. Poirot. I don't feel very well. You are exhausted and still feeling the effects of the drug. Stay with us, mademoiselle. One more effort. I need to know your recent movements. I snuck aboard the train. ¿Cuándo? I observed. Sí, eso sí. Came directly to this room? Yes. Yes, and other than a couple of careful trips to the ladies yesterday, I never left this room. I didn't want to be spotted by Ratchet. Yesterday, I chatted with my roommate, Miss Schmidt, I think, here in our room. She brought me some dinner. I got very sleepy and nodded off. Mr. Smith. Mr. Smith? Mrs. Smith? Is this a joke? She must be faking, so we can't interrogate her further, Poirot. Yo creo que ya no ha sido. She really seems to have fallen asleep again. It is my fault. She must have been
given a dangerous dose of sleeping pills last night. The effects should wear off soon, I hope, but I am afraid asking her to tell us her story was too much for her. Teach her, Poirot. She's faking. Her eyes are dilated. She is not faking. Joder, el book este. Pero si es... Please stay with her. Monsieur Book, ask the other passengers to gather in the dining car. There are still many questions. Sí, sí, por lo pronto tenemos que encontrar a la princesa. Together? Won't someone overhear you questioning the others? I will speak softly because I am trained to do so. They will speak softly because they want to. Very well. I will do as you say. Ah, mira, qué buena frase. Eso me ha gustado. I'll stay here to watch over Miss Locke. ¿Y por qué de ti nos tenemos que fiar? Bueno, vale, no sé. Fiémonos de ti. Aquí sigue sin haber nada. Digo, alguna vez de las que me asomaré veré algo, pero no. Y... Ah, mira, ¿y esta quién es? ¿Tú qué haces aquí? I hope your investigation is going well, Mr. Poirot. ¿Esta será la Smith esa? No me acuerdo el nombre. A ver. ¿Quién es Smith? Ah, Smith es ya está. Ah, vale. Esta es la que estaba escribiendo todo el rato, creo. Vale. Smith, alemana, vale. O eso. Bien, entonces vamos a hablar con Tokiski, a ver, y que me cuenten. Por lo pronto la princesa que me diga por qué narices ha escrito... Bueno, la princesa me va a escribir. O sea, tenemos que ponernos garrulos y que escriba en una hoja. Yo quiero verla escribir. A mí de que eso que escriba a su asistente no me vale. No me vale. O sea, no me joroben. Parece que nos toman por el pito el sereno. Esta es la Smith, esta. I hope we will be leaving soon. ¿Esto es todo lo que me vas a contar? We will be leaving soon. ¿Qué te vas a joder y te vas a quedar aquí, hombre? Vale. Oye, pero ¿dónde están todos? ¿No ha dicho que los llevara a todos a no sé dónde? No ha llevado a nadie, ¿no? O sea... Vagón restaurante. Vagón restaurante es este, ¿no? Oh, no, es el siguiente, perdón. Es el siguiente. ¿Eso qué es? ¿Antes tenían esa máquina? Wow. Vagón restaurante. ¿Y la Smith esa por qué no va al vagón restaurante? Vale, aquí. Ah, vale, que vienen ahora después, claro, vale. The passengers who agreed to come and talk to you are assembled. Well, pues aquí no hay nadie. Masterman is already here to answer your questions. Perfect, thank you, my friend. Ah, solo viene uno. Sit down, Mr. Masterman, please. Thank you. Ah, que vienen como en turnos. Vale. Cassetti mean anything to you? No, should it? Pues no lo sé. Armstrong kidnapping case? Of course. It was all over the news a few years ago. ¿Cómo que hace unos años? Real name is Cassetti. He was the man. Ah, que eso fue hace unos años. Mr. Ratchet was... He murdered that poor little girl? Mr. McQueen, the man you worked for is a kidnapper named Cassetti. What? What kidnapping? He murdered... Sí, pero 2019, pero ahora se supone que ¿qué año estamos? Ah, estamos en el 2023. Ah, no recordaba yo eso. Ah, vale. No recordaba yo eso. Skunk? Why are you so upset? My father... O sea que ya lleva 4 años dando vueltas detrás de él. Hostias. I saw Mrs. Armstrong more than once. She was a lovely woman, so gentle and heartbroken. If ever a man deserved what he got, Ratchet, or Cassetti, is the man. He didn't deserve to live. Madame Olson, have you heard of the Daisy Armstrong case? No, I've never heard of it. It was only 2 years ago. It was famous. Maybe so, but it was not famous in Spain. ¿En España? ¿Por qué? Ah, has estado ayudando a los refugiados de África. Ever heard the name Daisy Armstrong? No, never. Daisy Armstrong? No. 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 Yes. It was all over the English tabloids before I went to Jordan. A horrific crime that claimed the lives of an entire family and their wrongfully accused nanny. That's right, isn't it? Quite so.
I thought the culprit had been punished. Some might say that the culprit was punished last night. Oh, my heavens. May I ask you a few more questions? Yes, yes, of course. Vida en los Estados Unidos, cuéntame. You read about the crime, as you said, in the tabloids. Yes, that's right. For weeks, news of the royal family was eclipsed. Have you ever been to the United States, mademoiselle? No, never. Jordan was really my first trip abroad. Vale, 46 minutos. Estaremos pendientes. You were in Jordan? Yes, I was an English tutor there to the children of a high official. Until recently. Ah, claro, sí, capitán. Esta es la que está con el capitán. Cuéntame. Your relationship with Captain Arbuthnot? Who? A former soldier traveling with us. You must have met him. Ah, yes, I met him on the platform in Istanbul. We only had a brief exchange of pleasantries, nothing more. British Reserve and all that. Ah, the British Reserve. Yes, with this I am familiar. Otra que me está mintiendo. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. ¡Que tengo tu pendiente! No. Vale, digo, no será un desconocido para ella. No, esto es mentira. Of course. Pendientes en el hotel. Tenemos su pendiente. Mademoiselle, I know that you met Captain Arbuthnot at the Tocatlion Hotel. You were spying on me. I am very attentive to my surroundings. It helps in my profession. Well, it's your word against mine. I had occasion to be of some assistance in recovering Captain. Sí. While searching his room, I also discovered Bueno, of your earrings. eso. Your relationship may be to the good captain. Que a mí no me importa. Anything to do with No, eso seguro. You will not tell me your secret, mademoiselle. Cuéntame. Sí, cuéntamelo. Sí. Miss Debenham's got nothing to do with this business. Ya está aquí el tonto este. Ah, que viene a pegarme. Agacharse. Archie, stop. Captain, no. This behavior is unworthy of an officer and a gentleman. Leave. La llama Archie, o sea, vamos, de verdad, no te conoce y te llama Archie. Archie, we should go. Captain Arbuthnot, I am certain you are a brave soldier. Pero yo sé Kung Fu. You are a poor actor. The truth is that your relationship with Miss Debenham is beyond doubt, Captain. Your reaction was apparently that of a man trying to protect the woman he loves. Exactamente, se ha entendido. Your relationship was some cleverly disguised secret, but it is not. You make puppy dog eyes at one another. Puppy dog eye. Ojitos de cachorrito. You cannot hide your love. Everybody knows. I advise you to stop with your accusations, Mr. Poirot. I'm going to escort Miss Debenham back to her compartment. Make of that what you will. Pero si es que huele un montón. Adamant about not revealing their relationship, but this scene convinced me there is more that is not so obvious. Hay algo ahí, sí. No sé el qué, pero hay algo, sí. In my 25-year career, I have never seen such madness aboard the Orient Express. I understand, my friend. The more we learn, the more perplexing this train ride. Bueno, haría más que dijeran mon ami. We have other clues to pursue. What do you have in mind? Pues no lo sé, la verdad. Broken watch on Monsieur Ratchet's wrist, for example, and the handkerchief found near the body. Who does that? Hay una H. Claro, puede ser Hubbard. We have just witnessed does not put you off the scent. Por supuesto que no. ¿Qué dices? Return to your watch over Mademoiselle Locke. Yes, I will. Dr. Constantine can probably use a break. Good. Au revoir, Poirot. Pero pórtate, que ella no es la asesina. O yo creo que no. Pues bueno, ahí ha hecho un punto de guardado, perfecto, el reloj detenido a la 1:15. Eso va a ser lo siguiente que vamos a ver. ¿Por qué el dedo se ha detenido? Ah, o lo del pañuelo, perfecto.
comprobar las coartadas, tengo que comprobar las coartadas que faltan, así que todo estupendo. Así que bueno, gente, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si dais like o compartís se agradece. Y si no os habéis suscrito, ¿a qué demonios estáis esperando? Sed buenos, hasta la próxima. Chao, chao.